Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Gelmi? Qué gusto. Muy bien, tiempo sin verte. Sí, estaba bastante complicada. ¿Y ha unido a alguien más? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Se ha unido alguien más a la clase No, ya de hoy? estamos, no, ya estamos casi todos completos. Ah, ok. Shalom. Shalom lechulam, Pujim, Hapaim, Talmidim, Leibrit. Hoy vamos a estudiar sobre el símbolo de la granada, ¿ok? El símbolo de la granada para Israel. ¿Sí? Un tema bastante bonito, un tema lleno de símbolos y espero que les guste, la verdad. Bueno, la granada en hebreo es Reimón, ¿sí? Decimos Reimón, Reimonim. Reimón en singular para hablar de granada, Reimonim en plural. Y en primera instancia, la granada es una fruta de bendición para los hebreos que tomarían la tierra prometida. ¿Sí? Además, la granada tiene magníficas propiedades como en este caso vitamina C, vitamina B, tiene también hierro, tiene calcio, tiene magnesio y es rica en antioxidantes también, ¿vale? Además de eso, pues la granada fue usada en la antigüedad como símbolo cultural y tradicional. Y esto es lo primero que vamos a estudiar. ¿Por qué la granada, esta fruta tan bonita, es usada como símbolo cultural y tradicional religioso dentro de Israel? Cosa que quedó impregnada obviamente en la Biblia. ¿Vale? A ver. Lo primero que debemos conocer es que la granada se cree que las semillas contienen los 613 mandamientos de la Torá. ¿Sí? La tradición rabínica ha enseñado esto, que cada semillita de esta fruta representa una uh, por favor, cierren sus micrófonos, ¿sí? Representa una mitzvah o los mitzvot, ¿sí? Cuando hablamos de mitzvah, de mitzvot, pues me refiero a los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos que en la Torá, que son los primeros 5 libros, del Tanaj o la Biblia hebrea, para ser honestos, no sé si realmente dentro de la granada de verdad contenga 613 semillas, pero esto es una enseñanza rabínica, ¿sí? Es decir, la granada es tan importante para el pueblo judío, para la liturgia, que hasta sus semillas es considerada algo simbólico y es lo que debemos de mirar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No, ninguna. Vale. Curiosamente, en las Big Day, Hakoem, Hagadol, ¿qué son las Big Day, Hakoem, Hagadol? ¿Alguien sabe qué es lo que estoy leyendo? Big Day es vestimenta. Las vestimentas del Cohen Hagadol. Muy bien. Las vestiduras del sumo sacerdote. Muy bien, sí. Cuando hablamos de Cohem es servidor, es también sacerdote, ¿vale? Así que Cohen Ha-Gadol es el sumo sacerdote. Acá tenemos, y fijémonos que en esta parte del manto, de las vestiduras, hay algo que compete al tema de hoy. Miren,
las vestiduras del Hakohen Hagadol, en la parte inferior del Meil, el Meil es el manto del Efod, vemos que tenía una campanilla, veamos la imagen, ¿sí? Tenía una campanilla y una granada. Pueden buscar rápido, busquen rápido en Shmot o Éxodo 28, verso 23, ¿sí? Voy a ampliar la imagen acá, a ver, aquí lo tenemos, ¿sí? Si ustedes se fijan, pueden ver una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, ¿sí? Entonces, la granada es tan importante dentro de la liturgia judía que las vestiduras del Hakohen Hagadol debían de tener una granada. Debían de tener granadas, al menos de manera simbólica, porque estas no son reales, ¿no? El texto deja en claro que son como fabricadas. Y el Hakohen Hagadol es la persona más importante del templo. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ver el texto en hebreo. Vamos a leer el verso 33 del capítulo 28 de Éxodo. Voy a escoger las lecturas, perdón. Vamos a ver. No está. Rosa, Bebacayá. Y en las orlas harás granada de azul. Gloria. En las orlas o orillas harás granada de azul y carmesí alrededor, y entre ellas campanilla de oro alrededor. Muy bien. Muy bien, Pastor Félix. Vamos a escoger, a ver, a Leticia. Y al final, a Laura. ¿Sí? Dije Rosa, dije Gloria, dije Leticia y Laura. Repacallá. Ok. Beacita al Yul. Ok. Chulain. Shulav. Esta yud no se lee. Okay. Esta yud que está aquí no se lee. Ok. Chulam. Shulav. O Chulav. Rimoni o Rimone. Rimone. Okay. Total. Bebakasha, Gloria, Bebakasha Likro, Bakol. Voy a leer la segunda, ¿verdad? Dice Tejelet be Arbagaman be Toloat Shani. Okay. Leticia. Es al Shulav Sabib Ufa Amoni. Y por último, Laura. Laura. No tienes audio todavía, Laura. Perdón, sí, ya estaba yo leyendo. Sahab Betokam Sabib. Betoham. Sabib. Sabib. Bien. Entonces leemos, ¿sí? Leemos cómo pueden apagar sus micrófonos. La cita al Shulav Rimonei Tejelet Be'argamam Betolat Shani al Shulav Saviv Ufamonei Zahav Betoham Saviv. Y lo más importante
lo que necesitamos del texto es lo que dice el inicio. Porque dice, Ba'asita al Shulav Rimonei Tehelet. Y harás sobre el borde, Shulav, su borde, esto es el borde inferior del manto, específicamente, y ¿qué es lo que hay que hacer? Dice Rimonei, más de Rimonei, Rimón, Rimonim, Rimonei. Rimón es granada, Rimonim. Rimonim es el plural para granadas y Rimonei significa exactamente granadas de. ¿Sí? Significa granadas de. Esta forma es una forma plural en constructo. ¿Vale? Ahora, dice granadas de, ¿pero de qué? Dice tejelet. ¿Alguien sabe qué es tejelet? ¿Qué color es? ¿Cómo es? Es el azul. Azul. Azul Violeta. púrpura. Ah, muy bien. Azul, pero no cualquier azul. En hebreo, azul es cajol. Sí. En hebreo, azul es cajol. Púrpura es sagol, pero tejelet no es cajol y no es sagol. ¿Sí? ¿Qué es tejelet? Es una combinación de ambos colores. ¿Sí? No es azul, no es púrpura, pero sí es ambos. Es como... El azul violeta que le llamamos. Ah, sí, azul violeta o azul púrpura, le llaman también azul rey, le llaman azul eléctrico. Este azul que ustedes ven acá, a ver, es azul tejelet. ¿Sí? Esto es azul tejelet. ¿Sí? El azul tejelet es un azul que representa la realeza. Representa la realeza porque este color era muy difícil de obtener, ya que se adquiere mediante un molusco del mar Mediterráneo, por ende era muy costoso. Así que solamente lo usaban los reyes. Un rey podía vestir de tejelet. Personas como ministros, príncipes, ricos y también personajes religiosos de alta jerarquía. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué personaje? Como el que estamos viendo ahora, como el Hakohen Hagadol, ¿sí? Entonces un color bastante representativo. Veamos acá, luego, entonces aquí dice exactamente, y hará sobre el borde inferior granadas de color tejelet. Y otra cosa importante es que dice al Shulav Saviv. ¿Esto qué significa? Esto significa sobre o alrededor del borde inferior. Entonces, es lo que dice el texto hebreo. Vamos a mirar la traducción. ¿Sí? Ustedes van a comparar la traducción luego con sus versiones de la Biblia. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿quién quiere leer? Mata Botzelicro. Ya, sí. A ver, yo te ayudo. Ok. ¿Quién contestó Tengo primero? Reina Valera en 1960. Dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanilla de oro alrededor. Ah, muy bien. Aquí yo incluí el verso 34 que no lo hemos leído. Voy a leerlo. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Muy bien. Eso es lo que tengo. Entonces dice, y harás sobre el borde inferior del manto, pondrás granadas de azul púrpura. Vean esto, azul púrpura en hebreo dice tejelet. Bien,
carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondré primero una campanilla y luego una granada. Entonces, vean ustedes que la granada es muy especial para la parte religiosa o la parte de la liturgia. More, More, una pregunta. ¿Sí? ¿El verso 37 tiene relación con el azul de la, de la granada? El verso 37, pero no lo tengo aquí, ¿cómo dice? Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Sí, ese azul que menciona debe de ser azul púrpura, azul tejelet. De todas maneras hay que verificar el texto en hebreo, pero yo estoy casi seguro que sí. Sí, porque la versión que tengo es bastante, como le digo, está muy, o sea, deja mucho que desear en la traducción. Sí, claro, por supuesto. Suele pasar. Entonces, la granada es considerada como abundancia, ¿sí? Esto se debe a que los árboles de rimonim o granados se daban en todo el territorio de Israel y producían muchos frutos. La granada representa una de las 7 bendiciones para Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué la granada representa uno de las 7 bendiciones de Israel? Eso está en un texto en Deuteronomio capítulo 8, que vamos a leer, ¿ok? No se preocupen, ya lo vamos a leer. Pero ustedes recuerdan la historia, no incluí la cita, pero luego del estudio pueden buscarla, o si se la saben, muy bien. Ustedes se acuerdan de la historia cuando Moisés, Abenu, mandó a espías a verificar o a mirar la tierra de Canaán. Cuando ellos regresan, ¿qué frutos traen? Ellos traen unos frutos que encontraron y dice el texto que había en cantidad. ¿Qué frutos? ¿Alguien sabrá? Uvas. ¿Alguien? Uvas. Uvas. Más. Bien. ¿Qué más? Higos. Y por último, limón. Dice olivo de aceite, miel, granados y higueras. Ese es el texto que está relacionado Sí. con las 7 bendiciones. ¿Sí? Muy bien, gracias, Mónica. Pero el otro texto era el donde yo le decía, donde Moisés mandó a los 2 espías. ¿Ya? Entonces, para terminar la idea, pues ya vamos con ese, Mónica. ¿Sí? Luego me ayudas con la lectura de ese, porque ese sí lo vamos a leer en hebreo. Como les decía, cuando los israelitas llegaron a Canaán, lo primero que ven en abundancia es la uva, ¿sí? Es también el higo y por último la granada. Así que la granada representa abundancia. Era un fruto que veían mucho en la zona, a pesar de que Israel tiene zonas bastante desérticas, ¿sí? Entonces, el texto donde nos habla sobre la granada como una de esas 7 bendiciones para Israel es el texto que leyó Mónica, el de Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Vamos a asignar lectura, ¿sí? A ver. Vamos a buscar el marcador. Liliana. ¿Ah? Shalom. Liliana. A ver. Gilda. Jovita. ¿Sí? Vamos primero.
Gilda Jovita. Adelante. Adelante. Sí, en la primera parte. Ya. Eretz. Gita. Ushora. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Eretz. Gita. Ushora. Muy bien, muy bien. Luego sigue Gilda. Gilda Bebakasha. No tienes audio todavía. A ver, yo voy entonces a leer la segunda línea. Dice, Begefen Udena Berimon. Jovita, Eretz, Sait, Reit, Seit, Shmen, Utbash. muy bien. Fijémonos lo que dice el texto. Dice, Eretz, Gita, Usora. ¿Qué es Gita? ¿Qué es Sorá? Sorá, Sorim. Gita es trigo. ¿Sí? Gita es trigo. Fijémonos que el Elohim, Dios, le va a dar a los judíos, ¿sí? Al pueblo de Israel, la tierra de Canaán, pero es una tierra que tiene frutos y que tiene abundancia de la tierra, ¿sí? O producción de la tierra, no sé cómo decirle, siembra de la tierra, ¿ya? Entonces te va a hablar de estos frutos, como es el caso del trigo y la cebada, ¿sí? Trigo es gitá, soá, sorim es cebada. Luego te habla de begefem. Begefem, ¿qué es gefem? Viñas. Viñas, vides, muy bien. Es decir, las vides o la viña produce uva. Pero como él está hablando, el texto está hablando en sí como en general, entonces no usa la palabra einav, que es la palabra para uva, sino gefem, que es vides. ¿Sí? Entonces, la uva o las vides sería el tercer fruto de bendición para Israel. De hecho, con la cebada también producen vestimentas con esta. Luego viene Te'ená. ¿Qué es Te'ená? Más de Te'ená. Te'ená, Higos. higo, muy bien. Te'ená es el nombre para la fruta del higo, pero el árbol también se le llama igual. ¿Ok? Porque de hecho en la Biblia a veces cuando habla de higo, debes de saber en el contexto si se está hablando del árbol o de la fruta. Luego dice Berimón, más de Rimón, Raimón, Raimonim, Raimonei, Tejelet, Raimón, más de Rimón, más Son las de granadas. Granada. Fíjense, lo mismo pasa con la granada. Cuando se habla del árbol de la granada, también se le llama granada, se le llama rimón. La traducción a veces hace una diferencia en español y dice granado, pero es lo mismo, en hebreo es igual. Luego dice Eretz, que más de Eretz, Eretz, tierra. Vean que tierra, muy bien. De olivos. Entonces, vean que estamos hablando de la producción, de lo que emana la tierra. Y dice Zeit
Shemen. Zeit, shemen es aceite de olivo. Zeit es olivo, shemen es aceite. Entonces tenemos la granada y también tenemos el olivo. Esto es el olivo del cual sacan pues el aceite. Y por último tenemos udbash. Más de bash, más de bash, Miel. 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 Y miel. Pero ¿alguien sabe si esto es miel de abeja o es miel de otra cosa? Porque hemos leído, según el texto, son 7 frutos. Es miel de los dátiles. Muy bien. En Israel no solamente se come devash de boga, es decir, miel de abeja, sino también se come otra miel que es miel de dátiles. Miren, esta fotografía, esto que tenemos acá, son unos dátiles y lo producen unas palmeras, unas especies, son familia de las palmeras, ¿sí? Muy similar a ellas. Y esto se llama en hebreo tamar, tamar se llama. Son unos frutos muy dulces. Cuando se maduran, están tiernecitos así, se cocinan y se produce una especie de miel. Y es mucho, en la antigüedad era mucho más común que la miel de abeja. Entonces, el que lee el texto de la traducción en la Biblia o el que lee el texto sin tomar el contexto dice, esto es miel de abeja. ¿Sí? Pero el contexto de la oración es que Elohim está dando lo que produce la tierra. Y te habla de tierra de cebada, te habla tierra de trigo, te habla también de vides y de granadas, y también te habla de tierra de aceite de olivo. Pero cuando leen la miel de Bash, dicen miel de abeja. Y no es así. No es así, ¿ok? Sí, Entonces, tienes razón, hombre. sí, es que es Esa así. es la verdad, esa es la verdad. Sí, a veces leemos y no prestamos mucha atención a la cuestión y a veces la falta de información. ¿Sí? Incluso en los centros teológicos he tenido la oportunidad de asistir y no se aclara ese tema, sino simplemente se dice miel de la peña. Y como usted dice, totalmente errado porque está diciendo que es fruto de la tierra, entonces no puede ser, no puede ser otra cosa. Sí, es así. De hecho, Gracias, More. esta palabra, esta vav, la vav es una conjunción que significa y esto está conectado, en la lectura está conectado directamente con esta palabra, con Eretz, que es tierra. ¿Quién iba a comentar? ¿Quién iba a hacer otro comentario? De igual manera como esta vav, que significa y, también está conectada con la palabra tierra. ¿Sí? Tierra de trigo y cebada. Es como que si estuvieran diciendo tierra de aceite de olivo y tierra también de miel. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce la tierra? Pues obviamente la fruta de los dátiles, miel de dátiles. ¿Ya? Entonces, sépanlo, en Israel se come, sí, se come la miel de abeja, sí se come la miel de abeja, pero también se come la miel de dátiles. Porque Adonai, tu Elohim, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes de manantiales que brotan en la planicie. Fijémonos, aquí está otra clave de entender el texto. Dice que brotan en la planicie y en las montañas. ¿Ya? Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Muy bien.
Luego tenemos el texto en Reyes, capítulo 7, verso 18, que dice, luego hizo las granadas, 2 series rodeando cada trenzado para cubrir el capitel que remataba cada columna. Es decir, las columnas que estaban en el Beit Hamikdash, es decir, en el templo, tenían también decoraciones con granadas. O sea, la gente que estaba en Israel no solamente veía las granadas en los árboles, sino que estaban en todos lados. En las decoraciones, las tenía el Jacoén Hagadol, estaban en el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era un árbol común de la región. Y porque le proporcionaba alimento, y eso lo hace ser muy importante. ¿Sí? Esta misma idea la tenemos presente en 1 Reyes capítulo 7, verso 18, también en el capítulo 52 de Jeremías, en 2 de Crónicas y en comentarios, preguntas, quejas, reclamos, ninguno. Yo sí tengo una duda, More. No sé el texto, ¿verdad? Pero siempre que hablaba de estas bendiciones también decía que a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y la leche a cuál se refería? Esa es otra expresión. Esa es otra expresión, pero y otro verso, creo que está en Deuteronomio, no recuerdo exactamente, pero sí también está en el mismo contexto de que se entrega la tierra. Y la miel que se habla en ese verso también es miel de dátiles. No es miel de abeja. No lo es. ¿Y cuál era la otra parte de su comentario? Nada más eso, de saber de la leche, si se refería a leche de las cabras, de las ovejas, o cómo. Sí, volvemos al mismo comentario. Cuando la gente lee el texto, ¿sí? Con lo que nosotros estamos habituados a comer, todos aquí comemos miel de abeja. Estamos habituados a comer miel de abeja. Pero sin nosotros saber que en Israel también se come miel de dátiles, pues desconocemos esto. Y cuando leemos el texto, metemos nuestra mentalidad dentro del texto. Y eso es un error. En esa expresión específicamente, porque no tenemos el texto, pero estoy seguro de lo que estoy diciendo, en esa expresión leche y miel, la miel es miel de dátiles, no de abeja, y la leche no es leche de vaca, tampoco, es leche de cabra. Sí, yo sí me imaginé. Es leche de cabra porque la sociedad antigua, en este caso israelí, al principio era nómada, se trasladaba de sitios en sitios. ¿Ya? Ahora sí que con todo y chivas. Bueno. Quiero hacer una pregunta colectiva y la pregunta es, ¿qué les recuerda la corona de la Granada? Vean la corona de la Granada, también la tenemos. La estrella de Israel. Magen David. Magen David. Magen David. Si ustedes se fijan en el arbolito que tenemos acá también. Y aquí pues tenemos lo mismo, ¿sí? La coronita. ¿Me pueden escuchar? Todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, More. Muy bien. La coronita de la Granada hace recordar exactamente al Magen David. Magen de David. Al escudo de David. Sí, muy bien. De hecho, lo más probable es que la corona de la Granada haya sido el modelo inspirador que sirvió para el escudo de David. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Primero, la granada es un símbolo usado desde mucho tiempo
tenemos pruebas arqueológicas de eso, la verdad que sí. Y además que siempre cuando ven la fruta, obligatoriamente tienen que ver la corona, porque es muy bonita la corona, ¿sí? Y te hace remontar al diseño del Magen David. Impresionante, ¿verdad? Un comentario. Dígame. Nosotros para Rosh Hashanah tenemos la costumbre de comemos cada uno una granada y anotamos en un libro, y si casi tiene las 613, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero el aproximado es asombroso. Y lo otro que te iba a decir es que si la cortas vertical, te aparece el árbol de la vida, y si la cortas horizontal, también por dentro está dividida en 6 partes y también tú puedes ver la imagen del Magen David también. Sí. Tengo una pregunta. Auxilio. Ajá, coménteme. Hola, profe. Hola, es que yo alguna vez leí, el día que estabas hablando de la granada y que se te había inspirado para el escudo del rey David, yo leí que la estrella de David era o sea, eso venía el antepasado era pagano, que por allá de esas tribus celtas y no sé qué, que ya se usaba esa estrella de esa forma. ¿Qué verdad es eso? Yo alguna vez leí sobre eso. Vamos a comentar un poco acerca del punto, ¿ok? Sí, o sea, eso no fue el que nació con el solo rey David, sino que esa estrella fue copiada, digamos, hace mucho atrás ya se usaba en los medos persas, bueno, en alguna de esas antigüedades, mucho antes de eso. ¿Sí? Como le iba a comentar, ¿sí? Miren, pasa y sucede que el símbolo del Magen David realmente no es tan antiguo, y lo que yo estoy mencionando aquí en la lámina es que es probable, ¿ok? Es probable que el uso del Magen David en Israel haya sido inspirado por la corona de la granada, porque es idéntica, tiene el mismo modelo, tiene el mismo dibujo, ¿sí? Y porque es un símbolo que todos lo debían de ver en el templo, en la casa, en las festividades, en las vestiduras del Cohen Hagadol, ¿sí? Pero hay otras culturas que usan, en este caso, como tú has mencionado, también un símbolo similar a ese. Pero lo que hay que dejar en claro es que para los judíos el Magen David no es de origen pagano y tampoco es satánico, a pesar de que es un símbolo tardío, y que nadie sabe la procedencia. Se han estudiado, se buscan pruebas, pero sabemos que el uso del Magen David es de la época medieval. Tampoco es actual. Es de la época normal. More, ¿ese estrella también es parecido al famoso ese pentagrama? Es distinto. El pentagrama tiene 5 puntas, es que tiene 6. Tiene 6, sí. Tienes razón. Vale. Listo. Entonces, bueno. Entonces, listo, gracias. Vale. Ciertamente no sabemos cuál es el origen exacto del Magen David. Por eso digo, como no se sabe el origen exacto en cuándo se empezó a usar, en qué fecha exactamente, por eso hay muchas especulaciones. Hay quienes dicen que es de origen pagano. Claro, como el Magen David tiene forma de estrella, hay muchas culturas antiguas que también usan las formas de las estrellas para sus cultos. Eso lo saben ustedes, eso está en la Biblia, ¿sí? La práctica de la adoración a los cuerpos celestes es una práctica antigua, pero lo que les intento decir es que el Magen David para los judíos no representa esto, ¿ok? No representa la práctica, y por los estudios que se han hecho recientemente, pues la granada arroja un indicio a que esa estrella haya sido inspirada específicamente por la corona en este caso, de la granada, ¿vale?
como dice la lámina, pero muchos arqueólogos en Israel apuntan a que la corona de Granada dio origen a la estrella o al Magen David. Magen significa escudo, ¿sí? Hay muchas especulaciones, siempre hay grupos religiosos que son muy extremistas. La verdad, sí, creo que lo he mencionado varias veces en clases, y para ellos todo es satánico, todo es pagano, todo es malo, y esa es la otra cara. A veces la gente le gusta escuchar más esas versiones de interpretación que lo que brinda la arqueología, lo que brinda la investigación seria, porque a veces las investigaciones serias son más difíciles de llegar, de adquirir. La verdad es que sí. Bueno. David Wolfson sugirió 51 años antes de formarse el Estado de Israel que la bandera que identificara a los judíos fuese una combinación del escudo de David o el Magen David, ¿sí? Empleado desde la Edad Media. Es decir, David Wolfson no crea el Magen David, sino que sugiere que se emplee el símbolo de el Magen David, que ya era empleado desde hace mucho tiempo por los judíos en Europa. Y también el talit. Entonces, la combinación del Magen David y del talit junto, el talit es un manto blanco con franjas de azul tejele, van a ser lo que se convierta en la bandera de Israel. ¿Vale? Aquí tenemos también fotografías del talit y, como menciono, Hine Hadegel Shel Israel. Aquí tenemos la bandera de Israel y está conformada por esos elementos, por el Magen David, ¿sí? Por el talit y el color que, ¿qué color es? Tejelet. Tejelet. Correcto. El color de la bandera es tejelet. Y es un color ¿Tejelet? también muy Que bien. simboliza la realeza. Muy bien, que simboliza la realeza. ¿Vale? Es cierto, disculpe, More, que le interrumpa. Sí, dígame, Pedro. Es cierto lo que usted dice, a veces realmente lo del tema de los estudios, lo que pasa es que a veces esos estudios más profundos están fuera del alcance de uno, ¿verdad? Porque a veces, como yo digo, a veces algunos estudios que realmente históricos, científicos, como usted dice, cuestan un poco en dólar, ¿verdad? Y a veces no podemos encontrar esa información, ¿verdad? Es cierto, no, es cierto. Lo que usted dice y lo que yo había mencionado es una gran realidad. Los estudios serios a veces son difíciles, incluso hay comentarios, hay libros, pero tampoco nos llegan porque la mayoría de ellos están escritos o en inglés o en hebreo, y la gente que estudia la Biblia en Latinoamérica, pues muy poco sabe de hebreo y muy poco sabe de inglés. Entonces, por eso nos llegan más informaciones de especulaciones que alguna información que sea realmente seria. Aunque la gente que especula siempre dice, sí, estas son pruebas seguras, estas son pruebas reales, estas son pruebas históricas, pero a veces carecen mucho de ello. Bueno. More. Ajá, dígame. More. ¿Puedo? Disculpe. Una pregunta primero. ¿Es verdad que los macabeos usaron el Magen David? ¿Que dentro de su ejército tenían ese tipo de escudos? La verdad es que no les sabría decir, porque como les digo, el uso del Magen David es de la época medieval. Aproximadamente en el 1800, 1500, 1400, 1000, en nuestra era. ¿Sí? Y los macabeos
son del siglo II antes de Cristo. Claro. Otra cosita. Números capítulo 13, el versículo 23, para acotar algo, dice, llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y menciona acá... Sí, este es el texto que yo... Sí, Números 13, 23. Y aquí menciona, en su protesta que ellos hacen, sale Caleb y Josué, el capítulo 14 del mismo Números, versículo 8. Y si el Todopoderoso se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Muy bien, sí. Sí, como yo les digo, está en contexto, la expresión leche y miel con eso que habíamos leído también en Deuteronomio capítulo 8. Sí, está en paralelo, la verdad que sí. ¿Sí? Okay, gracias, amor. Bueno, vale, gracias a ti por buscar la cita, la verdad. Entonces continúo. En las hermosas decoraciones del manuscrito del Códice de Leningrado, manuscrito de la Biblia hebrea, que data del año 1000 de la era común, ese es era común, ¿sí? Es decir, de nuestra era. Este manuscrito, ¿sí? Que lo hemos estudiado mucho, hemos hablado sobre él. De hecho, el hebreo que nosotros leemos en la Biblia, en la Biblia hebrea, en el Tanaj, pues directamente procede de aquí. Ya en las hermosas decoraciones que trae este manuscrito, nosotros podemos observar que el judaísmo ya empleaba la idea o el símbolo del Maguen David. ¿Sí? Entonces, como yo les digo, no la práctica del Maguen David o del uso del Maguen David no es del judaísmo moderno, sino del judaísmo medieval, ¿Vale? Tenemos ejemplos un poquito más antiguos también. Aquí tenemos otras decoraciones, la verdad son muy bonitas. Vale la pena invertir en el Códice de Leningrado, venden unas réplicas muy bonitas. Ahora tenemos un verso que vamos a leer, en el cual también los sabios o los rabinos dicen ellos que el Maguen David se inspira de acá. ¿Ok? Por favor, Leticia, a ver, puedes leer la primera parte del texto y Rosa la segunda. Cantar de cantares, ¿verdad? Shir, Hashirim. Sí, Shir, Hashirim es cantar de los cantares. Por favor, los demás que tengan el audio activo, por favor, cerrarlo. Ani le dodi, vedodi li. Sí, le dodi. Ani le dodi. Vedodili. ¿Lo sigo todo? No. Pensé que habías leído solamente la primera parte. No, sí leí todo. ¿Lo vuelvo a leer? Ani, ¿no? Ok. No hace falta, sí, ya entendí. Ani le dodi, vedodi li. ¿Quién sabe qué significa esto? Ani le dodi. Yo soy de mi amado, yo soy mío. ¿Cómo? Yo soy de mi amado o de mi tío y mi amado es mío. Dodi aquí significa amado. ¿Sí? Dodi aquí es amado.
Dod es más que todo en hebreo moderno, pero aquí Dodi es amado, mi amado. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Quién diría de esa expresión hoy en día? Un poquito tóxica, ¿no? Dirían por ahí. Se usa en el mes de No Elul, comparten en el con mes nadie. de Elul se usa esa expresión. Sí, sí. Según que eso es lo que significa lo que es el nombre Elul. Sí, Ahora voy yo. sí, Voy yo, ¿vale? Dice sí. Haroa, Basho, Shanim. Otra vez. I'm sorry. Haroa, Haroa. Haroe. Haroe, I'm sorry. Haroe, Basho, Shanim. Okay. Entonces leímos Ani, Ledodi, Bedodi, Li, Haroe, Bashoshanim. Bueno, la tradición rabínica explica de este verso, y es que ellos nos dicen que el esposo, el amado y la amada, ¿sí? El amado y la amada son representados con un triángulo, el amado con un triángulo en una dirección distinta y la amada al contrario. Y que cuando ellos se juntan, ¿sí? Cuando ellos se juntan, forman un Maguen David. Esto es lo que explica la tradición rabínica, ¿sí? Entonces el Maguen David es símbolo de la unión del hombre y la mujer, una relación íntima, una relación de amor, y esto es comparado, los sabios los comparan con la relación entre Elohim y la humanidad, ¿sí? Esa cercanía que tiene Elohim con su humanidad, con el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el Maguen David, pues al principio se usó para representar, se usó en la boda para representar la unión de un hombre y de una mujer. ¿Vale? Entonces, esta es la interpretación. ¿Va? Al final, pues dice, Haroe Bashoshanim, que significa él apacienta entre los lirios. ¿Sí? Es bonita la verdad esta tradición rabínica. Y bueno conocerla. Ahora, hablando un poco de la arqueología y continuando el tema acerca de la granada, este utensilio que ustedes observan de este lado es un utensilio de marfil y fue encontrado por un grupo de arqueólogos a inicio de la década de los 80 en las excavaciones realizadas al sur de la mezquita de Omar. ¿Sí? En la mezquita de Omar, donde estuvo el primer templo. Los estudios realizados posteriormente demostraron que el objeto perteneció a la liturgia del templo. Esta granada hecha de marfil es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, datada en la época del primer templo. Y escriban esto, siempre cuando hablamos de la época del primer templo, nos referimos específicamente ¿a qué siglo? Al siglo X antes de Cristo o antes de la era común. ¿Sí? Cuando hablamos de la época del primer templo, pues nos referimos al siglo X antes de la era común. Este objeto iba en la parte superior del cetro del Cohen Hagadol y es el único utensilio encontrado de esa época. ¿Sí? Aproximadamente la época es del siglo X. More, ¿no es del segundo templo? El primer templo. ¿Del primer templo? Sí. Antes de la destrucción
de Judá en tiempos del exilio, y el segundo es después del exilio. Chile. Vale. Actualmente la reliquia reposa en el Museo de Israel con sede en Jerusalén. Es decir, cuando vayan a Israel pueden ir a visitar esta hermosa reliquia. Es muy chiquitica. La verdad es que no van a ver nada impresionante. Es bien pequeña. Ahí en la foto está, aquí todavía está empleada. ¿Sí? Esto mide menos que un dedo, de un dedo meñique. Un poquito menos, o casi igual. Y es uno de los símbolos más emblemáticos de la antigüedad. ¿Sí? Fue adquirida a finales de los años 80 por el valor de $1 millón. Israel tuvo que pagar $1 millón para adquirir estos objetos. Después de haber sido... Mira, lo que pasa es que cuando un objeto es encontrado, no lo publican enseguida. No es que, encontramos una jarra y enseguida publicamos la noticia. Eso no es así. Luego que un objeto es encontrado, pasa un año aproximadamente de estudios para poder demostrar si el objeto es auténtico o no. Y en este proceso pasó que dijeron que la reliquia era falsa. Y como dijeron que era falsa, la reliquia pasó a manos de terceros. Estudios posteriores demostraron que la reliquia era auténtica, o sea, que cometieron un error. Y luego Israel, para rescatar el utensilio, tuvo que pagar $1 millón por una cosa que es así, una cosita muy pequeñita, pero muy importante, ¿no? Muy importante. Miren, esta es la fotografía desde varios ángulos de la reliquia, que tiene una altura de 4 centímetros y un diámetro de 2.1. Ustedes ven esta partecita aquí, es como un agujerito que tiene porque el Jacoén Hagadol tenía una vara, y en la copita de la vara debía de ir este objeto. Y en relieve miramos una escritura que necesitamos conocer, necesitamos leer, mejor dicho. A ver qué dice esta escritura. ¿Sí? Esta escritura es paleohebreo del primer templo, o también denominado paleohebreo intermedio. ¿Sí? Escriban esto. Este tipo de escritura es la escritura antigua de Israel antes del exilio y es paleohebreo del primer templo o paleografía intermedia. Qué suerte que tenemos estudiantes aquí del diplomado de paleografía, porque nos van a ayudar. ¿Sí? Nos van a ayudar. Qué bueno. A ver, Jovita. No, vamos primero con Leticia. Leticia, ¿sí? Vamos a ver, vamos desde acá con la primera letra, ¿sí? La primera es una kuf. Muy bien. Una letra kuf. Muy bien. Una dale. Una dale. ¿Qué? Una sin. Muy bien. Y una sin. Y a ver, Jovita. Es una, vamos en la 4. Sí, es una kaf. Una kaf. Muy bien, muy bien. Una samek. Esta es una letra G. Ok. Sí. Una nun. Muy bien, una nun. Y una mem. Muy bien. ¿Alguien sabe exactamente qué estamos escribiendo? ¿Alguien puede leerlo o alguien se imagina exactamente qué dice, qué significa? Es Kadosh. Muy bien. Podemos leer en la primera Kadosh o Kodesh. ¿Ok? Y en la segunda,
Kohanim, no. Muy bien. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo Kohanim? Leticia. Yo, More. No, yo sé que lo dijiste porque y Ana. Ana y Leticia. Muy bien, muy bien. Qué suerte que tenemos a estas estudiantes tan inteligentes. Muy bien. Y avanzamos a ver. Aquí vamos a elegir, a ver qué estudiantes más tenemos de paleografía. Tenemos a Ana. Ana. A ver, Ana. ¿Y quién más? Pedro. Sí, Ana y a Pedro, ¿estás ahí? Pedro creo que no está, pero él también estuvo estudiando paleografía, según recuerdo yo. Bueno, vamos con Ana, con las primeras 4 letras, Ana, con las primeras 4 letras. Una Lamed. Una Lamed, ¿qué? Una Beb, una Yub y una Tab. Pero espérame. Una Beb, una Yub y una Tab. Una Tab. ¿Sabes qué dice? Levaik. Levaik. Muy bien. Y a ver. ¿Quién se imagina? Esto sí va para cualquiera. ¿El nombre sagrado está escrito ahí? Ah, muy bien, Pedro. Muy bien. Te estaba llamando, por cierto. Casa de Adonai. Muy bien, Ana. ¿Cómo, Pedro? Indícame las letras. La Yod. La Hei. La Bab. Y la Hei. Muy bien. Excelente trabajo. Kol Hakam. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la pieza? Tenemos Kodesh, Kohanim, Leveit, Adonai. ¿Sí? Tenemos Kodesh, Kohanim, Leveit, Adonai. ¿Sí? ¿Qué significa? Santo para los servidores de la casa de Adonai. Es lo que dice la reliquia. Impresionante, muy bonito, ¿no? Fijémonos que aquí yo he colocado algunas letras que no estaban, ¿sí? Esta letra, esta Bab, no estaba en la inscripción, ni tampoco estaba esta Yud, pero debemos de recordar, bueno, esto creo que solamente lo saben los estudiantes de paleografía, el uso de las madres de lectura es después del exilio, ¿sí? Estas consonantes que son denominadas madres de lecturas son usadas como auxiliar de vocales, pero después del exilio, no antes, ¿ya? Entonces, por eso, pues escriben Kohanim, lo escriben sin Bab y sin Yud, es lo que ocurre. Y también las letras que van desde la Yud hasta la Vav, lastimosamente se perdieron. ¿Sí? Si ustedes vieron la fotografía de la reliquia, había una parte que estaba como rota. Bueno, eso es común. Cuando se rescata un hallazgo arqueológico, hay una parte que se rompe, y creo que es esta que está aquí. Toda esta parte estaba rota. Así que algunas letras estaban más que borradas, pero se ha podido reconstruir. ¿Ok? Esto es una reconstrucción. Muy bien. Comentarios, preguntas, dudas, quejas. ¿Ninguna? Todo claro. Una pregunta, More, ¿es lo mismo Kohanim que Kohanim? ¿Se puede decir lo mismo o no? Kohanim, la Hei tiene un sonido muy suavecito. Casi que no se pronuncia. ¿Sí? Cuando se habla fluido hebreo, pues a veces se ignora para facilitar la pronunciación. Ok, gracias. Bien, mis queridos estudiantes, esto fue todo por hoy, por la lección acerca del símbolo de la granada. Comentarios finales para cerrar el tema.
Los oigo. More, ¿no sería bueno que cada uno asigne que hable? Porque si no hablamos todos juntos. Sí, 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 es verdad. Por favor, a ver, Ana, continúa con la pregunta. La granada es una fruta, como vimos en la clase, que muy representativa de Israel desde tiempos milenarios. Sí. ¿Por qué la granada? Sí, ¿por qué solamente la granada o también existen otros frutos de los que se nombran en las bendiciones que también son igual de representativos o solamente sucede con la granada? Y otros frutos también son representativos, pero depende de cómo se usan, cómo se representen, y no sería ya el estudio. Hoy solamente estamos estudiando la granada. Hay muchos símbolos en Israel, la verdad. Ok, ok. Pero la granada creo que sí es como la más representativa, la verdad, porque aparece en las fiestas. Está presente. El almendro también. Sí. Ok. Sí, Leticia, ¿ibas a decir algo? No, me gustó mucho tu clase, More. Muchas gracias por la invitación. Muy bonita. Gracias. ¿Otra pregunta, otro comentario? Yo muy agradecida, Gelmi, por la clase, muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos hecho la invitación. De nada, de nada. Rosa. No, pues eso mismo, quería darle las gracias por la invitación y por tomarse el tiempo, ¿verdad? De este tiempo extra. Sé que es una persona muy ocupada y se le agradece mucho, así que toda rabá leja. De nada, de nada. Bueno, otro comentario. Marta, ibas a comentar, pero tienes el audio desactivado. Marta, no. Debes de activar el audio. Actívalo. Ahora sí. Ya, regálame un segundo. ¿Ya? Listo. ¿Ya me escuchas? Sí, te escuchamos. Pues muchas gracias. Gracias, Gelmi, por tu tiempo, por tu generosidad para enseñarnos y para compartir tus conocimientos con nosotros, pero a mí me faltó un poquito porque es que estaba todavía trabajando, entonces ahí como que escuché por ratico. ¿Hay forma de, después de escucharla? Sí, por supuesto. La clase bueno. va a quedar grabada, se les va a enviar y también va a estar en YouTube. Ay, qué bueno. Sí, porque me pareció súper chévere. Muchísimas gracias, ¿vale? Nada. More, pregunta. ¿A nosotros no nos dictaste paleografía o algo así? Es un diplomado. ¿Y cuándo lo vuelve a dictar? Ajá. Una vez por año, generalmente se dicta una sola vez por año. ¿Sí? ¿Cuánto dura? 5 meses. Uy, ese lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Está chévere. Bueno. Sí. Hola, Mari. Hola, Artica. ¿Qué más? Sí. Aunque sea por este medio que nos veamos. Sí. Juanita. ¿Juanita no estuvo? Que no se veían. Sí, es raro. El domingo porque se me olvidó. Ahí está pintada, Mari. Me fui de visita y se me olvidó. Bueno, entonces chao. Chao a todos. Bendición. Chao. Si no hay More, ¿habrá otra clase como esta? O sea, ¿habrá otro estudio? ¿Usted dará más estudios? ¿Tendremos el privilegio de poder tener otro? Estas clases son clases adicionales, así que sí, cuando se modulen una clase especial, pues se les hace la invitación. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. More. Gracias, More, por su tiempo. Excelente, como siempre. Qué bueno que les haya gustado. Entonces, More, gracias, muy chévere la clase. Sí, nos encantó. Si no hay más comentarios, nos vemos. Shalom. Shalom a todos. More, Un gusto verlas. Shalom a todos. Ahí trabó.